¿Tu bebé o tu hijo tiene mocos en la nariz? ¿Se acompaña de fiebre, malestar y estornudos? Esto es lo que los pediatras denominamos cuadro catarral de vías altas, coriza, resfriado común o rinofaringitis. En este vídeo os hablaré de las causas, las manifestaciones y de cómo podemos ayudar. Hola, soy la doctora Navarro y es muy frecuente en las consultas de pediatría la aparición de estos síntomas en los niños. Vemos que empiezan con un cuadro de mocos, de fiebre, de malestar y de escalofríos, pérdida del apetito y los padres preocupados por el diagnóstico. En general, estas enfermedades son víricas. Se producen en niños pequeños, desde los bebés hasta los 4 o 5 años, y son producidas por virus muy frecuentes: enterovirus, adenovirus, virus respiratorio sincitial, virus de la influenza, de la parainfluenza. Todos ellos cursan de la misma forma. Se transmiten por las vías aéreas, básicamente por estornudos o por las gotitas de la saliva. ¿Qué factores pueden haber pasado para que tu hijo presente un cuadro catarral de vías altas? Puede ser un enfriamiento brusco, una humedad fría excesiva, o todo lo contrario, una calefacción en casa durante mucho tiempo que reseque mucho el ambiente. Podría ser que tu hijo también presentase un estado carencial de vitaminas, vitamina A, vitamina D o ciertos oligoelementos. O que tu hijo tenga una hipertrofia de adenoides, de vegetaciones, y eso hace que el moco posterior quede retenido sin poderse drenar bien. ¿Qué sucede cuando llega el virus a esas mucosas? Cuando llega el virus a las mucosas, esas mucosas quedan inflamadas. Esa inflamación hace que el moco quede retenido y los cilios que están en las mucosas, que son como unos pelillos que acompañan al moco al exterior, quedan paralizados. Eso hace que ese moco retenido favorezca la aparición de otras sobreinfecciones. Entonces pueden llegar otras bacterias como estafilococos, estreptococos o hemófilos y producir una sobreinfección bacteriana. Entonces, ¿cómo va a evolucionar tu hijo en esta enfermedad? Bueno, según las edades del niño, las manifestaciones pueden ser unas u otras. Así el bebé, en la época de lactancia, hay que saber que el niño succiona y respira en el mismo momento. Cuando su boca está en el biberón o en el pecho de la madre, respira. Si esa nariz está obstruida y llena de mocos, el niño debe parar. Se cansa y se molesta y llora. Cuando el niño es más mayor, esta respiración y succión desaparece y el niño lo único que vemos es que está con la boca abierta, con la nariz obstruida y muy incómodo a la hora de comer también. Si tu hijo es más mayor y ese moco retenido no es eliminado, se seca. Al secarse se forman costras y entonces tu hijo tendrá tendencia a meterse el dedo en la nariz y arrancarse esas costras. Eso puede dar lugar a infecciones, a pequeñas heridas. Entonces, los estafilococos y estreptococos que habitualmente están dentro de la nariz pueden provocar una infección bacteriana conocida como impétigo. Hablaremos luego de las complicaciones que puede tener esta rinofaringitis o esta coriza, este cuadro catarral de vías altas, que por vía de continuidad las mucosas pueden transmitir este virus a las estructuras continuas. De la rinofaringe parten unos pequeños conductos que se llaman tubos o trompas de Eustaquio que nos pasan el aire al oído. Esa continuidad del virus puede ser que inflame también estas trompas de Eustaquio y produzca una tubaritis. La sensación que tendrá tu hijo será seguramente como de dolor de oídos y es ese moco que por continuidad obstruye las trompas y da una sensación de obstrucción. Es la misma sensación que tenemos cuando buceamos o cuando subimos a una altura importante de montañas o cuando cogemos un avión de taponamiento. Hemos visto que el resfriado común es una enfermedad banal que sufrimos todos y que dura 5 o 6 días. ¿Pero qué complicaciones podría tener tu hijo con el resfriado común? Bueno, la primera consulta que vemos más frecuentemente es el dolor de oídos, que es la inflamación de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un tubo que conecta la nariz con los oídos por el cual pasa aire. Pero si por continuidad esas mucosas se inflaman y se llenan de moco, la trompa de Eustaquio llena de moco da una sensación de obstrucción, de taponamiento, de dolor, similar a lo que nos pasa cuando buceamos o cuando subimos a un avión por la obstrucción que sentimos. Una segunda complicación que podíamos tener es la inflamación de los conductos lagrimales, que son los conductos que vienen del ojo por el cual baja la lágrima. Esa lágrima nos la vamos tragando porque va por detrás de la nariz, pero si hay una inflamación,
ese conducto se inflama, se llena de mocos, incluso salen mocos como sensación de legañas que salen por los ojos. Otra de las complicaciones que podíamos tener es la inflamación de todos los senos. Los senos, que son los espacios huecos para ampliar la voz y nuestras cajas de resonancia, se sitúan en el cráneo como orificios, como los senos maxilares, los senos frontales y los senos esfenoidales o los senos etmoidales. Esos, por continuidad, también se pueden inflamar y llenar de moco. Al llenarse de moco, dan dolor, dan cefalea, dan congestión, dan pesadez en los ojos y puede llegar a realmente producirse una sinusitis. En los niños pequeños las sinusitis maxilares y frontales todavía no se dan porque los senos no están desarrollados. Entonces lo que vemos básicamente son inflamaciones de los senos esfenoidales y los senos etmoidales. Podría dar por continuidad una bajada a las vías respiratorias inferiores y entonces producir una laringitis, una inflamación de la zona de la laringe donde están las cuerdas vocales, por continuidad producirse una traqueitis y por continuidad una bronquitis, una neumonía. Tener en cuenta, por ejemplo, que si tu hijo es un bebé, hay dos tipos de virus, como el rinovirus o el virus respiratorio sincitial, que es muy frecuente que después de una rinitis esa inflamación se transmite a los bronquios y produzca las conocidas bronquiolitis. Estos cuadros catarrales del resfriado común provocan una inmunidad muy corta, a veces incluso de un mes. Pensar, por ejemplo, que el rinovirus, un virus muy frecuente, tiene más de 70 serotipos. Por lo tanto, podemos pasar varios resfriados por el mismo virus. Hay que pensar cómo está el estado inmunitario de tu hijo. ¿Qué carga viral hay en este momento, en la época de invierno, con estancias en guarderías, en clases reducidas, con mucha calefacción? Puede ser que la carga viral sea muy alta y los virus se repitan una y otra vez. ¿Qué puedes hacer para tratar el resfriado común de tu hijo? En primer lugar, hacerle lavados nasales. Lo que preocupa principalmente es la obstrucción de esta nariz, los mocos. Los lavados nasales los hacemos frecuentemente con suero fisiológico, con aguas marinas isotónicas o hipertónicas. En la farmacia las encontrarás las dos. Si tiene mucho moco, básicamente hipertónica, que arranca mejor el moco de las mucosas, y si es un mantenimiento, por ejemplo al final del resfriado, con un suero isotónico tiene suficiente. Algunos se acompañan de sustancias como el ácido hialurónico, que lo que hace es regenerar las mucosas, o xilitol, que provoca una capa de protección para evitar nuevas reinfecciones. En segundo lugar, si ha quedado bien lavado pero todavía tiene mucosidad, puedes aspirarle con unos artilugios que hay en la farmacia para aspirar ese moco directamente. Cuando tu hijo está estirado y ves que no puede respirar bien porque el moco está obstruyéndole las vías, puedes colocarlo en una posición semi-inclinada y así el moco bajará por la parte posterior de la nariz. Si tu hijo tiene fiebre, tiene dolor de cabeza o está quejoso, puedes utilizar analgésicos o antitérmicos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si la calefacción en casa está muy alta o el ambiente está muy seco, colocar humidificadores. Evidentemente, evitar humos de tabaco, sustancias irritantes, contaminantes ambientales. Y valorar si tu hijo está en un estado inmunitario débil porque está pasando muchos resfriados o muchas infecciones, valorar estado inmunitario o estados carenciales, si le falta algún complejo vitamínico o si necesita algún oligoelemento. En este vídeo hemos visto qué es el resfriado común y cómo tratarlo. Es una enfermedad autolimitada en el tiempo, dura los 5 o 6 días que hemos dicho, es repetitiva, hay muchos virus que lo provocan, todos hemos pasado por resfriados comunes. Si sigues las pautas de tratamiento y la evolución es buena, perfecto, pero si se desvía y hay alguna complicación, no dudes en que lo vuelva a ver el pediatra. Si este vídeo te ha gustado, dale al me gusta, suscríbete y dale a la campanita.